Y bueno, yo creo que era fácil de preverlo, pero no es lo mismo uno pensar algo tan por absurdo que nos parezca y que después termine sucediendo. O sea, por mucho que no uno ya se esperaba algo, cuando algo te impacta, te impacta. Yo creo que eso es exactamente lo contentos que están los culés después del empate que sacaron ayer contra el Napoli. Es que a mí me vuela la cabeza pensar que el Napoli prácticamente no puso oposición y aún así con un remate a puerta les empataron el partido. Incluso da la sensación que en esos 15 minutos, si el Napoli fuera un equipo medianamente decente, les hubiera marcado otro gol seguro. Y todavía están contentos. Pues vamos a repasar unas cositas. Quiero que también nos vamos a reír un poquito con Henry y Xavi, que han tenido unas declaraciones allí, una lanzadita de flores, pero bueno, a mí me da la sensación de que esas palabras de Henry hacia Xavi, bueno, ya les voy a decir para no enredarme muchísimo, pero así que les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a reírnos un día más del Palancas y que sean muchísimos más y damos play. Yo me identifico con esto, esta es la manera de jugar, así sí que se puede aspirar a cosas grandes. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, ahí está una de las cosas que les estaba analizando hace un momento, y es que es increíble. Ahí está, es que les estoy diciendo, un partido de mierda que hace el Barça ayer, que es superior al rival evidentemente, pero ¿quién no va a ser superior a este Napoli como está y que encima acaba de cambiar de entrenador hace 48 horas? Pero bueno, ellos serán felices con su cuento. Y bueno, después de esas declaraciones, pues ya sabemos cómo terminó el partido. Y bueno, ha dejado varias cositas que realmente a mí me gustaría analizar. Voy a empezar con lo de Xavi y Henry, quien se han topado ahí para una televisión, creo que inglesa, hablando un poquito sobre esto, y que la verdad me ha parecido muy interesante porque digo, este Henry es un cachondo también, aunque me parece que sus palabras son sinceras. ¿Sabes qué? Es que tienen que escucharlo, chicos. Hey, Titi, Jamie. Xavi, the legend. Do you know who Micah Richards is? Yeah, Micah, yeah. Yes, of course, he knows me. Xavi Hernández Creus de Tarrasa. Titi, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, animal. Muy bien, crack. I've been impressed with the job that you've done there. I don't care what people say. You won the league. La carita de Xavi. Sigamos. Proud, and I know you are, and I'm very proud that I shared the field with you, and you taught me a lot going to Barcelona, and you told me to shut up before I can talk because I never won anything at Barcelona. You said to me one day, I always remember, you said, talk when you win at Barcelona, and then you will understand what this club means. So thank you for that. Your brain, for me, is second to none. I think the only guy that I know that is up there with you is Pep, in terms of how you see the game. So I hope that, you will come back quickly, and then we're going to see you on the field pretty quickly. And I know you still have a season to go and all of that, but you know what I'm talking about. So please, come back quickly. Titi, thank you so much. I really appreciate your words. You know that I love you so much. You make the difference here in Barcelona, and you help us a lot, a lot. You are top, my friend. Thank you so much for your words. Thank you again. Thank you. I appreciate it. Bueno. A ver, yo no, es que no, desde que vi este video ayer no he aguantado la risa y yo he dicho, Dios mío, bendito. Honestamente, creo que las palabras de Henry son honestas, pero a la vez están muy alejadas de la realidad. Que el cerebro de Xavi, que yo no sé qué, que no sé cuál. Esto a mí me da la sensación de que es como, por ejemplo, cuando tienes un amigo deportista. Yo tengo un amigo que jugaba béisbol y el tipo no es que era una eminencia, pero tenía algunas cositas. Entonces una vez se presentó unas pruebas allí como para irse a la MLB, tal, la cosa, la vuelta. Y terminó como de 300 y nada más iban como 80, algo así. Y yo llegué, no, amigo, tranquilo, lo diste todo. Es exactamente ese discurso. Después de que mi amigo haya hecho el ridículo y que me disculpe porque quedaste muy lejos, ni siquiera estuviste cerca, es exactamente estas declaraciones de un buen amigo. Pero de resto,
muchísimo más nada que añadir, me pareció realmente ridículo, de verdad. Y bueno, ojalá vuelva pronto, pero que si va a volver pronto al césped a entrenar, que sea el Barça, porque es que yo no puedo seguir así. Y bueno, me he tenido que tomar un par de minutos porque yo no aguanto esto, de verdad, es que es increíble. Pero bueno, como les digo, me parece que son sinceras las declaraciones, pese a que les falte un poquito a la razón. Y quiero que ahora escuchemos a Diego Plaza, porque quiero que empecemos escuchando a alguien que a mí me da la sensación de que este es el chico que en el chiringuito sabe mejor o sabe más de fútbol. Tengo esa pequeña sensación escuchándolo hablar, y como ahí todo el mundo estaba diciendo, no, que están diciendo que el Barça jugó una mierda porque son anti-Barça, que no sé qué, es que es un partido de mierda. Este partido lo haces contra cualquier equipo medio serio en cuartos de final y te vas a llevar seguramente el gol que metiste, no sabemos, pero vamos a ponérselo, y probablemente te lleves 6 goles porque le temblaron las piernas, así como vamos a escuchar a nuestro segundo invitado para el video de hoy. Así que vamos a escucharlo. Yo estoy bastante más en la línea de Jorge de Alessandro, porque hablo en general, además. O sea, hoy se ha visto que son dos equipos que no les da. Claro. No les da. Esto es la Champions, esto es otra cosa. O sea, en la Champions no puedes flaquear. En la Champions no puedes tener pasajes del partido a merced del rival sin la contundencia atrás de saber que estás a merced del rival, pero tienes soluciones para hacerle daño a la contra. Por ejemplo, si te toca sufrir contra un rival. Este Barcelona ha empezado muy bien, ha tenido ocasiones, tampoco le veo grandes soluciones ofensivas, porque decimos, es que defiende mal, pero es que atacando, ¿qué soluciones hay hoy? Y de los últimos partidos que han mejorado los resultados, la solución que es lo que se le ocurra a un chico de 16 años por banda derecha, porque por la izquierda nadie tiene solución, y el acierto de un goleador como es Lewandowski. Esas son las dos soluciones que tiene a día de hoy el Barça. Y luego empata el Nápoles, merecido o no merecido, porque te ha encontrado Osimhen, que ha cogido de inocente a Íñigo Martínez. Y flaquea, te tiemblan las piernas. Y en Champions, hoy ha sido el Nápoles. Pero si cuando te empatan, flaqueas en los últimos 15 minutos y te tiemblan las piernas, Jota, no me hagas gestos, nadie quería el balón. O sea, había balones divididos y decía, yo no voy, vaya a ser que la líe y me equivoque. Yo me quiero. Eso, si en vez de ser el Nápoles te coge otro equipo competitivo, te mete 3 y criticar. Hoy te vas con media. Exactamente, es que brutal. Me había distraído un poco porque estoy viendo un reel que subía a Instagram haciendo referencia a que el único equipo español que ganó su partido de Champions fue el Real Madrid. Y la que me está cayendo en Twitter y en TikTok es una cosa impresionante, es que son unos llorones. Es que mira, yo me encanta, yo disfruto de verdad de lo que hago. No sé a dónde me va a llevar todo esto, pero es que lo disfruto al 100%, y más en esta época tan hermosa que nos ha tocado vivir con el palanquismo a cómo está. Y es exactamente, hablando un poco más serio, lo que estamos viendo de este análisis que hace Diego Plaza, que repito, es un tipo que da la sensación de que no se casa con ningún equipo más que su Almería. Y que la única vez que le he escuchado haciendo el ridículo, decir algo fuera de lo normal y sin quitarse la camiseta, fue precisamente aquel partido, el último entre el Madrid y el Almería. De resto, un tipo bastante sensato, y eso es lo que pasó en el campo del Napoli. El Barcelona hizo el ridículo y es un equipo con pocas garantías, a excepción de Frenkie de Jong, tal vez en algún partido esta temporada Ronald Araujo, pero de resto es que no hay más nada. Lewandowski termina marcando un gol que normal que haga un delantero centro. Lamine Yamal, pues sí, corre, cada vez me recuerda más a Dembélé, lo siento muchísimo, pero por eso quería traerles este video, este clip, mejor dicho, un poco más sensato, para que no digan, no, porque tú pones puros madridistas. Y ahora sí quiero que escuchemos al verdadero madridista, Juanma Rodríguez, que al igual que José Luis Sánchez, es una persona, periodista, con quien suelo coincidir bastante, creo que más con José Luis Sánchez que con Juanma, que suele ser un poco más radical en muchas cosas, pero creo que cuando tiene que poner el dedo en la llaga, como se dice aquí, lo pone sin asco, y esta vez lo ha hecho, y creo que de manera brillante, porque el partido del Barça es una lágrima absoluta en líneas generales. Bueno, ellos creen que han dominado, que rompieron absolutamente a esta gente. Pues bueno, pues bien. Vamos a escuchar estos 3 minuticos de Juanma Rodríguez. No sé si lo voy a dejar completo, pero vamos a ver si no se pone muy pesado. Esto es un déjà vu, me parece que lo decía Javi ahora. Es un déjà vu. Es decir, ellos juegan mal, Lobo y Jota dicen que el Barça juega bien, les eliminan. Juegan mal, vienen a decir que juegan bien, les eliminan. Juegan mal, el Barça, ellos dicen que juegan bien, les eliminan. Vuelve a jugar mal, vienen a decir aquí que el Barça juega bien, les eliminan. Es un déjà vu. Hemos entrado un poco en el día de la marmota, permanentemente. Y yo creo que es todo el
el nivel que tú te marques genera frustración al final. Genera frustración. Por ejemplo, pondré un ejemplo cinematográfico, ¿vale? A mí hay un director que me encanta, que es Ridley Scott. Me parece que es uno de los grandes directores de cine del último cuarto de siglo, ¿vale? Me gusta casi todo lo que ha hecho Ridley Scott, que ha hecho muchas cosas y todas son buenas. Y yo tengo una expectativa de Ridley Scott muy alta, tengo una expectativa top. Claro, veo Napoleón y es una película muy mala, es muy mediocre y me genera frustración. ¿Por qué? Porque yo espero lo mejor de Ridley Scott. A lo mejor ha tenido un mal día, pero no es habitual que Ridley Scott haga una mala película. En esta se ha equivocado, probablemente porque el personaje le supera. Entonces, todo es una cuestión de expectativas. Tú con este Barça no puedes seguir, no podemos venir aquí todas las noches a seguir generando las mismas expectativas con el Barça de Messi, de Xavi, de Iniesta, porque no están, se han ido, ya no están, ya no están. El uno está en Japón, el otro está en Miami, el otro está entrenando, el otro colgó las botas, el otro está con sus hijos montando en bicicleta. ¡No están! ¡Se fueron! ¡Se fueron! Entonces, no puede ser que vengamos noche tras noche a buscar excusas. No puede ser. Me parece mentira que tenga que venir aquí a defender al Barça. Yo creo, Lobo, de verdad, Lobo, Jota, no sabéis lo que es el Barça. Es que... Brutal. Hasta aquí demoledor y totalmente de acuerdo. Esta gente se ha acostumbrado tanto a la mediocridad. Es que estamos hablando que hace... creo que vi un comentario, algo creo que hace 5 o 6 temporadas que el Barça no gana un partido de eliminación directa fuera de su casa, que ha ganado uno de los últimos 10, de los últimos 11, contando el de ayer, eran 5 derrotas, 5 empates y una victoria. Es que es una cosa ridícula el poco nivel de exigencia, y están todavía de que estamos para muchas cosas grandes. Que no lo sabéis, yo creo de verdad que habéis entrado en el Camp Nou muchos años, pero el Camp Nou no ha entrado en vosotros, de verdad, o sea, tenéis que elevar un poquito el listón y hoy presentaros aquí y ser críticos, críticos, sí, paciencia la mía, que es cristiana, críticos con lo que habéis visto hoy, que te está diciendo Diego Plaza, que te está diciendo Diego Plaza. Juanma me diga a mí que Lobo y yo no sabemos lo que es el Barça. No sabes lo que es el Barça, Jota, no sabes lo que es el Barça, de verdad te lo digo, te presentas todas las noches aquí a decir que el Barça ha jugado bien y hoy han sido 15 minutos pírricos. Si tú te conformas con eso, chico, te lo está diciendo Diego, a 27 puntos del líder del calcio, noveno en la Liga Italiana, 27 puntos del Inter de Milán. ¿De verdad me estáis diciendo que os conformáis con un 1-1? ¿Quién ha dicho eso? Si lo está diciendo hasta Soria, si lo está diciendo, tú lo dices todas las noches y Lobo está feliz, feliz. Porque mira, con el resultado. Mira, es han visto Lobo, una evolución, Juanma. mi amigo Francisco Carrasco, que se merecía ganar por mucho. Hoy ha sido lo que él más denosta, que es resultadista. Porque le ha dicho a Jorge de Alessandro, le ha dicho, si hoy el Barça gana 0-1, no me dices nada de esto. No, perdona, Lobo. El debate tiene que ser futbolístico independientemente de lo que pase en el marcador. Bueno, 3 minutos y 20 segundos de absoluto repaso de Juanma Rodríguez a los culés, estos mal llamados culés, porque yo honestamente no entiendo, y es como que venga yo y diga que el partido del Real Madrid ante el Almería fue bueno, que venga y diga que el partido del Real Madrid contra el Leipzig en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League fue bueno, pese a que el equipo ganó el partido, no fue bueno. Evidentemente aquí cuenta es ganar, y si sacamos un balance general, cualquiera va a preferir ganar que jugar bien, al menos en los papeles, porque yo sé que luego Carrasco va a decir que él prefiere jugar bien y que le meta 8, pero bueno, estamos tratando con unos personajes que hace no tanto el Bayern les metió, creo que fueron 6 goles en la última vez que se enfrentaron en los 2 partidos, y dijeron, no, hubo una evolución porque esta vez fueron 6 goles en 2 partidos y la otra vez fueron 8 en un solo partido. Estamos hablando de que ese tipo de personajes están diciendo, incluso Xavi Hernández, que en esa eliminatoria, en esa serie, porque me parece que era de fase de grupos,
el Bayern no fue superior a ellos. Es que es una cosa impresionante. Pero bueno, siempre van a estar aquí personajes como Juanma Rodríguez, como José Luis Sánchez, el mismísimo Iñaki Angulo, todo este tipo de personajes colocando en su sitio estos sinvergüenzas que de verdad se creen que están llegando a algo y que creen que ayer hubo una evolución. Ayer no hubo ninguna evolución. Incluso creo que es más preocupante que, como dice Rodríguez, un equipo que está a 27 puntos de la Serie A, probablemente de las 5 ligas europeas la más baja de nivel, me parece a mí, no está por encima de la Premier, no está por encima del fútbol español, me cuesta creer que está por encima de la Bundesliga, y bueno, ya de la Ligue 1, pues ahí lo veremos, porque no sé, de verdad es que es una cosa increíblemente absurdo. Y bueno, un remate a puerta, un gol del noveno de la Serie A 27 puntos del líder Inter de Milán. Y ellos están ahí con que hubo una evolución, no hubo una evolución. Lo que pasa es que se enfrentaron contra un equipo de tercera división del fútbol de Honduras, yo qué sé. Nada, déjame saber tu opinión en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme a La Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.